Una vez más estamos aquí con nuestro programa Verdad Incondicional. Damos las gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda de estar aquí y saludamos a los hermanos y amigos que regularmente nos escuchan en este su programa Verdad Incondicional. Nos encontramos hablando con el tema La verdad os hará libre. Hemos tomado como base San Juan 8:32 y dice la palabra: y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Algo que dijimos, y quisiera repetirlo de nuevo, es que este es uno de los versos más conocidos, aparte de San Juan 3:16. O sea, es uno de los versos que más se conoce debido a la magnitud de lo que el verso en realidad dice. Podemos decir sin temor a equivocarnos que la razón más popular de este verso se debe al hecho de que este verso pues resalta cosas que la humanidad también resalta, que son como el conocimiento, la verdad y la libertad. No creo que ninguna persona quisiera verse a sí misma promoviendo la ignorancia, la mentira y la esclavitud. Y algo que encontramos en este verso es que cuando Jesús dijo este verso, no le cayó bien a los principales sacerdotes. Hubo personas que tuvieron problemas con Jesús debido a las cosas que Jesús le dijo. Jesús le habló acerca de la libertad y ellos se consideraban que no estaban siendo esclavos de nadie. Dice el gran predicador Martin Lloyd-Jones, una cita que citamos, que queremos repetirla de nuevo, que no importa lo que cambie la vida y las vueltas que den las ideas, hay una cosa tan arraigada en la naturaleza humana que nunca varía ni oscila, y es nuestra buena opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Algo que le chocó a los principales sacerdotes, algo que nos puede chocar a nosotros los seres humanos el día de hoy en el siglo XXI, es específicamente que alguien no esté de acuerdo con nosotros en la opinión que nosotros tenemos de nosotros mismos. Nosotros tenemos una opinión demasiado alta y es debido a eso que lamentablemente nos ofendemos cuando alguien pues nos dice la verdad con algo que tiene que ver con nuestra propia naturaleza. El evangelio lamentablemente a veces molesta a las personas cuando se les dice la verdad, que son pecadores, que son esclavos del pecado y que necesitan libertad. Una libertad que solamente Jesús la puede dar. Jesús pues les habló a ellos de ese problema que ellos tenían, y debido a eso pues se sintieron ofendidos con Jesús, sintieron que lamentablemente Jesús como que se había pasado al decirle que ellos eran esclavos. Le dijeron: nosotros no hemos sido esclavos de nadie. Fíjense, es muy interesante lo que Jesús le dice. Jesús le dice: y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Alguien preguntaría: ¿qué es lo que Jesús le estaba diciendo a esos fariseos cuando le dijo que el esclavo no queda en casa, pero el hijo sí queda en casa para siempre? Fíjense que un esclavo no vivía permanentemente en la casa, aunque estaba disfrutando de las bendiciones de la casa de un buen amo. Lamentablemente en cualquier momento ese amo podía venderlo y él ir a parar a otra casa. En cualquier momento podía ser vendido, en cualquier momento podía correr otra suerte. Y es muy probable que Jesús tendría en mente cuando dijo estas palabras. Génesis capítulo 1 versículo 10, cuando la situación de Sara y Agar, cuando su mujer pues se le dijo que necesitaba sacar al esclavo de la casa. Fíjense que dice el versículo 10: porque por tanto dijo a Abraham, echa a esta sierva y a su hijo, porque el hijo no debe servir, no debe heredar con Isaac, mi hijo. Echa a esta esclava. Y yo creo que específicamente es a esto que Jesús se está refiriendo cuando él dice que el hijo
que el esclavo no quede en casa, pero el hijo sí quede en casa. Es que algo prácticamente como paradójico, que aunque Ismael era hijo de Abraham, no era hija de la esposa de Abraham, de Sara. Y debido a esto, pues él tuvo que correr el riesgo de echarlo de un lado. El apóstol Pablo hace una comparación de la posición del cristiano en contraste con el pueblo judío, que habían disfrutado de las bendiciones por estar allí en la casa del amo. La pregunta buena de hacer ahora es, ¿alguna vez te has visto como un esclavo del pecado? ¿Alguna vez te has visto como un transgresor de la ley y que necesitas el perdón de Dios? ¿O alguna vez te has visto como un pecador culpable que merece el castigo eterno? Y es parte del problema que tenemos nosotros los seres humanos, que al no sentirnos de esta forma como esclavos, como que necesitamos el perdón, como que estamos siendo, vamos a recibir el castigo eterno, pues lamentablemente creemos que no necesitamos de Dios porque estamos en una condición muy buena. Fíjense que si no es así, tú no eres un cristiano y necesitas de un Salvador. No importa con cuánta emoción tú alabes a Cristo, no importa cuántas veces vengas al templo, cuántas veces leas la Biblia, si alguna vez tú no te has visto como esclavo que necesita libertad o como un transgresor que necesita el perdón, entonces tu situación es una triste situación. Tú tienes un grave problema. Todo creyente verdadero en algún momento en su vida se ha sentido como un esclavo, se ha sentido como que necesita un perdón. Y es allí donde entra la buena noticia del Evangelio, cuando nosotros nos consideramos como que somos esclavos. ¿Tú sabes por qué? Porque Cristo se tuvo que hacer hombre y morir como un criminal siendo inocente. ¿Sabes por qué? Porque el problema que nosotros tenemos con la justicia de Dios es tan serio que solamente Cristo podía resolver el problema. Había que pagar un precio perfecto, había que pagar una condenación perfecta para nosotros poder recibir de Dios. Alguien tenía que suplir y pagar el precio de las demandas de Dios. Solo Dios podía suplir la justicia de Dios. El primer paso que un hombre da para ser salvo es reconocer que necesita un Salvador. Si tú no crees que necesitas un Salvador, entonces el Evangelio no es para ti. Ahora bien, si el Espíritu Santo te ha convencido que eres un pecador y que eres un transgresor de la ley de Dios y necesitas de un Salvador, si es así, entonces yo tengo una buena noticia. La enseñanza de Cristo es para ti. Las palabras de Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, entonces es para ti. El problema es que nosotros somos esclavos y necesitamos de un libertador. Y ese libertador se llama Jesús. Fíjese que la solución la encontramos en el versículo 36. Jesús dijo: así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Y esa es la parte 2 de este tema. Y es que dice la palabra, la solución al problema es lo que Jesús le dice en el versículo 36. Si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Aquí podemos ver un cambio en el verso 32 a este verso. El verso 32 Jesús dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y podemos ver claramente el verso 36. Él dice que si el Hijo os libertares, seréis verdaderamente libres. Es claro que no está diciendo que esa verdad venía de un solo lugar. Podemos ver que cuando Cristo está hablando de la verdad, no está hablando en un término filosófico, está hablando
de la verdad en un sentido, no un sentido académico tampoco. Fíjense que hay un momento en que conocer la verdad nos libera en cierto modo. Jesús no está hablando aquí de una verdad en el sentido académico. Esa verdad en un momento determinado puede liberarnos a nosotros en cierto modo. Si nosotros miramos las naciones animistas del centro de África, estas personas poseen recursos incalculables. Sin embargo, son las naciones más pobres y atrasadas del planeta. No es así porque son brutos, no. Su problema es que están sumidos en el error y en la mentira. Y la mentira y el error esclaviza a los hombres. Una nación que no puede matar una vaca porque es sagrada, como en la India, o una nación que no puede talar un árbol porque quizás el espíritu de un ancestro está metido en él, no puede progresar. Un sociólogo inconverso decía en un libro que escribió algo paradójico porque no es cristiano. El libro se llama Para la Gloria de Dios. Él decía que la ciencia fue solo posible en Europa por el cristianismo. Vuelvo y repito esas palabras de ese escritor que escribió el libro Para la Gloria de Dios. Él decía que la ciencia solo fue posible en Europa por el cristianismo. China era una nación mucho más antigua que Europa. Sin embargo, la ciencia nace en Europa por el cristianismo. Ese cristianismo que tanto se odia el día de hoy el hombre. Ese cristianismo que el hombre odia tanto. Y lo podemos decir con toda propiedad. Porque podemos ver que las personas no se levantan para protestar en ciertas embajadas de ciertos países que son más homofóbicos, como lo quieren llamarnos a los creyentes el día de hoy. Sin embargo, usted no lo encuentra a esas personas protestando en esas embajadas de esos países que aniquilan ciertas personas por ciertas conductas. Sin embargo, para los cristianos, inmediatamente un cristiano dice una palabra, pues se toma como algo demasiado grande. Y se toma como algo grande, no porque en sí, el creyente en sí, sino porque se trata del cristianismo. El hombre, lamentablemente, odia la cosmovisión cristiana. Y esa cosmovisión cristiana fue lo que permitió el progreso científico que nosotros hoy podemos disfrutar. Cuando el hombre entendió que la creación no era sagrada, que la creación era una criatura de Dios, del Dios soberano. Y ojo, porque lamentablemente es ahí donde estamos nosotros volviendo de nuevo. Es triste que lamentablemente hoy nosotros escuchamos esta expresión. Imagino que tú, amigo que me escuchas y hermano que me escuchas, es una expresión muy común: la madre naturaleza. O escuchamos personas decir mis hijos, refiriéndose a los gatos o los perros que tienen en sus casas, que son sus mascotas. Cuando ese hombre entendió que ese Dios le dio al hombre la capacidad para pensar y para transformar al mundo, ese hombre fue libre. Y es triste que lamentablemente estamos regresando de nuevo. Y hoy los hombres le dan a la naturaleza un poder que solamente lo tiene Dios, solamente porque no quiere reconocer que hay un ser superior que está por encima de todas las cosas, aquel Dios que creó los cielos y la tierra. Y aunque el hombre no quiera admitirlo, tarde o temprano, todos los hombres, ricos y pobres, blancos y negros o amarillos, grandes y pequeños, poderosos o no poderosos, tendrán que doblar sus rodillas ante aquel que creó los cielos y la tierra. Y es importante que nosotros nos paremos en el camino y preguntemos por la senda antigua y andemos por ella. Hubo libertad cuando los hombres pudieron entender que la naturaleza era solamente naturaleza, y que esa naturaleza se regía por ciertas leyes naturales que Dios había creado para que funcionen así. Y hoy en día los hombres están poniendo a la naturaleza como si fuera Dios.
y a los seres que fueron creados inferiores que el hombre, dándole la capacidad, el lugar que le corresponde al ser humano. Cuando una persona pues pone un perro o un gato en primer lugar y se olvida que hay hombres y mujeres que están sufriendo por hambre, por desnutrición, y eso no les preocupa, entonces tenemos un problema serio. Cuando ese hombre entendió que ese Dios le dio al hombre la capacidad para pensar y para transformar al mundo, ese hombre fue libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Podemos decir que hay un sentido en que la verdad libera, aunque ese no es el sentido al que Cristo se está refiriendo aquí. Este sentido es diferente. Pero hasta cierto punto, la verdad hace al hombre libre. Cuando el Señor dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, se está refiriendo a la verdad del Evangelio. Ese Evangelio que transforma al hombre, ese Evangelio que cambia al ser humano, ese Evangelio que hace posible que aquellas cosas que esclavizan al hombre ya no lo esclavicen más. Se está refiriendo a la verdad que gira en torno a la encarnación del Hijo de Dios, a la verdad que gira en torno a la obra de redención que Él iba a llevar a cabo, o que ahora podemos decir que Él llevó a cabo, muriendo como un criminal en la cruz del Calvario, para darnos vida, y vida en abundancia. Esa libertad que solamente se podía obtener a través del sacrificio perfecto de aquel que murió en el madero, para que nosotros hoy fuéramos llamados absueltos delante de Dios, porque Él cumplió a cabalidad aquella justicia que tenía que ser cumplida. Él sufrió en carne propia el castigo que Dios demandaba del culpable. Y hoy nosotros podemos decir que somos libres porque tenemos a Cristo en nuestro corazón y en nuestras vidas. Es imposible que el hombre pueda ser libre hasta tanto no acepte a Cristo como el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La verdad gira en torno a esa obra que Cristo llevó a cabo en la cruz del Calvario, cuando murió por nosotros, el justo por los injustos, para llevarnos a nosotros a Dios. Y es en ese sentido que Cristo habla de la verdad. La verdad os hará libre cuando nosotros podemos conocer esa verdad del Evangelio que cambia y que transforma. El apóstol Pablo, que fue un perseguidor de la iglesia, cuando tuvo su encuentro camino a Damasco con esa verdad que cambia y transforma, de ser perseguidor se convirtió ahora de ser perseguido. El apóstol Pablo, que había perseguido la iglesia, que había matado hombres y mujeres, todo por su conciencia de creer que estaba haciendo la voluntad de Dios, una vez tuvo un encuentro con la verdad del Evangelio, esa verdad cambió y transformó la vida de este hombre. Y esa verdad puede cambiar la vida de tuya, amigo que me escucha en este día. Esa verdad puede cambiar la vida de cualquier hombre. No importa la condición pecaminosa en la cual tú estés viviendo el día de hoy. Esa verdad tiene el poder para cambiar. Tiene el poder para transformar hombres y mujeres que están siendo esclavizados del pecado, que se sienten lamentablemente arrastrados por el pecado y que el pecado los lleva cautivos cada día hacia el mal. La verdad del Evangelio te puede libertar. Si leemos San Juan 1:1, el evangelista comienza diciendo que en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y dice el apóstol Pedro, y nosotros vimos su gloria, gloria como el de unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Esa verdad se hizo palpable al morir por nosotros en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Necesitas la verdad de Dios para poder tener
el perdón de tus pecados y la liberación completa de una vida pecaminosa. No estoy diciendo con eso que el cristiano no peca, porque nosotros tenemos un hombre nuevo en un estuche viejo. Y mientras estemos de este lado de la eternidad y nosotros carguemos con este viejo hombre, con este cuerpo de carne, tarde o temprano vamos a sucumbir contra el pecado. Pero estamos conscientes que cuando el Hijo nos liberta, somos verdaderamente libres. Y algún día nosotros experimentaremos esa libertad completa cuando la gloria de aquel que murió en el madero sea manifestada cuando Él regrese en gloria para llevarse a su pueblo con Él. Entonces, cuando nosotros le podamos ver cara a cara como Él es, entonces estaremos libres por completo, porque ya no habrá más ligamento al pecado y a esta carne que nos arrastra día a día. Recuerda, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Permita a Dios de que esa verdad se haga real y visible en tu vida y que tú puedas llegar al conocimiento de la verdad. No importa lo tan bajo que hayas llegado, no importa todo lo que te haya ensuciado. El apóstol Pablo se ensució bien sucio. Y yo siempre he dicho que Dios permitió que él cometiera los crímenes que cometió. Y no lo llamó cuando era miembro del Sanedrín, cuando se sentía que era un hombre pulcro, que nadie lo podía señalar. Lo dejó que bajara bien bajo para que se diera cuenta que esa gracia de Dios está disponible para el peor de los pecadores. No importa lo grande que sea tu pecado, en Cristo hay libertad para todo aquel que se acerca a Dios en arrepentimiento y fe. La verdad os hará libre. Dios le bendiga, que Dios les guarde y permite el Señor que al conocer esa verdad tú puedas venir a Dios en arrepentimiento y fe, y aquel Dios que murió por nosotros en el madero puede darte vida y vida en abundancia. Solo tienes que doblar rodillas y decirle a Dios con tus propias palabras lo arrepentido que estás de tu pecado, lo mal que te sientes del mal que has hecho. Y dice la palabra que Dios no rechaza jamás a un corazón contrito y humillado. Que la paz de Dios os guarde, os guíe desde ahora y para siempre. Que Dios le bendiga y será hasta la próxima, si Dios lo permite. Que la paz de Dios os acompañe y que el poder y la gracia del Señor sea vuestro guía desde ahora y para siempre. Que Dios le bendiga y que Dios les guarde.